La madrugada caía fría sobre San Pedro de la Cañada, un pueblo escondido entre cerros y magueyes resecos, donde los gallos cantaban antes de que el sol siquiera se atreviera a asomarse. En una casa de adobe y techo de lámina, una niña de apenas 9 años despertaba con el corazón encogido. Su nombre era Isabel, pero todos en el pueblo la conocían como Chabelita, la hija menor de don Ezequiel Ríos, un hombre que alguna vez fue respetado por su trabajo en el campo, pero que en los últimos años había caído en desgracia por el vicio del juego. La madre de Isabel, doña Marta, había muerto cuando la niña tenía solo 5 años, dejándola al cuidado de su hermana mayor, Rosa, de 16, quien desde entonces se encargaba de cocinar, lavar y consolar a su hermana cuando los gritos de su padre borracho llenaban la noche. Aquella mañana Chabelita despertó con un nudo en el estómago. Había escuchado una conversación la noche anterior, palabras que no entendía del todo, pero que sentía en los huesos como una tormenta que se avecina. «Ya no puedo deberle más a don Tomás», murmuraba su padre entre dientes tambaleándose por el mezcal barato. «Y él me hizo una propuesta, no hay de otra». Rosa, que había estado lavando la ropa junto al fogón, soltó el jabón y se acercó. «¿Qué propuesta, pa?». Ezequiel no la miró, solo dijo: «Chabelita. Él quiere a Chabelita. Dice que con eso quedamos tablas». Rosa gritó. Se le cayó la palangana al suelo. «Está loco, tiene más de 50 años. Y muchas tierras», contestó Ezequiel con la voz pastosa. «Si no acepto me va a matar Rosa, nos va a quitar la casa». Chabelita, escondida detrás del muro de la cocina, tembló. No entendía por qué ese hombre viejo y de mirada grasienta la quería a ella. Solo sabía que cuando lo había visto en la tienda del pueblo, su presencia la había hecho sentirse sucia, como si llevara lodo en la piel. Al día siguiente Rosa hizo lo imposible por evitarlo. Fue a hablar con el padre Ramón, el cura del pueblo. Fue a ver a la señora Lupe, la presidenta del comité de mujeres, pero nadie quiso enfrentarse a don Tomás. «Tiene poder», decían, «y la ley aquí no siempre llega». Cuando volvió a casa Ezequiel ya había preparado todo. «El domingo es la boda. Don Tomás ya trajo los papeles, solo falta que firmes tú como testigo». «Jamás», gritó Rosa, pero su padre la tomó del brazo con fuerza. «No me vas a decir qué hacer, yo soy el padre y tú no mandas en esta casa». Chabelita se quedó en silencio. Durante las siguientes noches ya no lloró, no gritó. Solo miraba el techo con los ojos abiertos, escuchando el canto de los grillos, pensando si su madre la vería desde el cielo. El domingo llegó como una sentencia. La iglesia se adornó con flores marchitas y música desafinada. Nadie lo celebraba, pero todos lo aceptaban como si fuera algo inevitable. Don Tomás llegó con un traje que olía a naftalina y una sonrisa que hacía estremecer hasta a las paredes. Rosa no fue a la iglesia. Se encerró con llave sollozando. Chabelita caminó hacia el altar con un vestido blanco prestado por la tía Estela, que alguna vez había sido de su prima para una primera comunión. Le quedaba grande. El cura, con las manos temblorosas, leyó los votos sin mirar a nadie a los ojos. Nadie dijo felicidades. Solo algunos viejos en la plaza murmuraron: «Así es en los pueblos, así ha sido siempre». Esa noche, en la casa de don Tomás, Chabelita se sentó en una cama demasiado grande para ella. Él la miraba desde la puerta como si observara una propiedad recién adquirida. Pero antes de que pudiera acercarse, una voz gruesa se oyó desde afuera: «Tomás, sal, tenemos que hablar». Era el doctor Sergio, un hombre que había regresado del norte hacía un año y se había ganado el respeto del pueblo, atendiendo a todos incluso sin cobrar. «Sal ahora o me meto yo».
Don Tomás abrió la puerta de mala gana. Chabelita no entendió las palabras exactas, solo escuchó los gritos, el nombre de su madre, la palabra delito y finalmente el portazo. Tomás no volvió a entrar esa noche. Ella durmió sola. Al día siguiente fue Rosa quien la sacó de esa casa. Nadie supo cómo lo logró, pero se la llevó en una mula hasta la clínica del doctor. «Vas a vivir aquí por ahora», le dijo el médico con una voz firme pero dulce. «Conmigo y mi esposa. Nadie te va a tocar, lo prometo». Chabelita no respondió, solo asintió con los ojos grandes y secos como tierra agrietada. El doctor Sergio y su esposa, Eugenia, maestra jubilada, vivían en una casa modesta pero limpia, con libros, plantas y un olor constante a café y pan dulce. Al principio Chabelita no hablaba. Pasaba horas sentada en el patio, viendo las gallinas dibujando en la tierra con un palo. Eugenia la animaba a leer, le contaba cuentos, le preparaba chocolate caliente. Los niños, como tú decía, tienen derecho a soñar, aunque el mundo quiera robarles la infancia. Poco a poco algo en Chabelita empezó a cambiar. No hablaba mucho, pero sus dibujos se llenaron de color. Un día le preguntó a Eugenia si podría aprender a leer. «Claro que sí», respondió la mujer con una sonrisa. «Aquí todos aprendemos». Pero la paz fue breve. A las pocas semanas un grupo de hombres llegó a la clínica buscando a Chabelita. «Don Tomás exige que le regresen lo que es suyo», decían. El trato fue legal. Hay papeles firmados. Sergio los enfrentó. «No me importa lo que firmaron. Esa niña no es una cosa. Y si quieren pasar, van a tener que hacerlo sobre mi cadáver». Los hombres se marcharon, pero la amenaza era clara. Esa noche Sergio y Eugenia no durmieron. Hicieron llamadas, escribieron cartas, incluso viajaron al pueblo vecino para hablar con una abogada de derechos humanos llamada Claudia Morales. La historia apenas comenzaba. Las semanas siguientes fueron una lucha silenciosa pero tenaz. Claudia Morales, la abogada de rostro afilado y voz serena, llegó a San Pedro de la Cañada con una carpeta gruesa y la determinación de quien ha peleado muchas batallas. Desde que se enteró del caso de Chabelita, dejó todo para viajar al pueblo. En la plaza, los viejos la miraban con desconfianza. No era de por allí, no usaba trenzas ni rebozos, y hablaba con palabras que a muchos les sonaban a desafío. Pero ella no venía a pedir permiso. Venía a detener una injusticia. En la clínica, Claudia revisó los papeles del supuesto matrimonio. Eran documentos mal redactados, firmados por un notario desconocido y con huellas digitales de una niña que no sabía leer. «Esto no tiene validez», dijo con seguridad. «Y si alguien intenta hacer valer este documento, vamos a tumbarlo con todo el peso de la ley». Eugenia respiró aliviada, pero Sergio no bajó la guardia. «Tomás no se va a quedar quieto. Aquí la ley camina lento, y cuando llega ya es tarde». Claudia asintió. Sabía bien que en los pueblos la justicia no siempre era un asunto de leyes, sino de alianzas, de silencios y de miedo. Por eso empezó por lo más urgente: proteger legalmente a Chabelita. Tramitó una orden de protección, contactó a una jueza de Morelia que conocía por su trabajo previo y movió influencias para conseguir que se iniciara un juicio por nulidad del matrimonio, aunque nunca debió haberse permitido. Mientras tanto, Chabelita seguía en la casa de Eugenia. Cada mañana ayudaba a preparar las tortillas, daba de comer a las gallinas y luego en el pequeño comedor convertido en aula aprendía a leer con una vieja cartilla de alfabetización. Aún hablaba poco, pero sus ojos empezaban a mirar de frente, ya no bajaban la vista con miedo. Una tarde, mientras Eugenia le mostraba cómo sumar con frijoles sobre la mesa, Chabelita preguntó: «¿Y si don Tomás viene por mí otra vez?». Eugenia se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Entonces,
Todos vamos a estar aquí para que no te lleve. Nadie tiene derecho a lastimarte, mi niña. Pero mi papá sí lo dejó. No todos los que son padres merecen ese nombre, Chabelita. La niña asintió despacio. No lloró. Solo miró por la ventana hacia el horizonte como si buscara una respuesta en los cerros. El juicio tardó meses. Hubo amenazas, rumores, incluso un intento de incendiar la clínica una noche que Sergio y otros hombres del pueblo lograron apagar a tiempo. Pero poco a poco, la historia comenzó a cambiar. Una joven reportera de Morelia llamada Marina Estrada escribió un artículo titulado "El matrimonio que no fue", en el que denunció el caso con nombres y apellidos. El artículo se viralizó en redes sociales. Por primera vez la gente de afuera miraba hacia San Pedro de la Cañada, no por sus paisajes, sino por una niña de 9 años que se había convertido en símbolo de algo más grande. Don Tomás negó todo. Alegó que era una calumnia, que él solo quería proteger a la niña. La traté como una hija, decía ante las cámaras, fingiendo indignación. Pero los papeles hablaban. Los testigos hablaban, y sobre todo los ojos de Chabelita hablaban con una verdad que nadie podía refutar. Finalmente, en una audiencia en la capital del estado, la jueza dictaminó que el matrimonio era nulo, que no tenía valor jurídico ni moral. Además, se abrió una carpeta de investigación contra Ezequiel Ríos y Tomás Cortés por trata de menores y abuso de autoridad. Ambos huyeron del pueblo. Ezequiel fue capturado semanas después, en una ranchería cercana, escondido entre barriles y gallinas, con los ojos desorbitados y el alma rota. Don Tomás, en cambio, desapareció. Algunos decían que cruzó la frontera hacia Texas. Otros juraban haberlo visto vagando por los montes. Nadie lo volvió a ver. Pero la historia de Chabelita no terminó allí. Claudia Morales le ofreció trasladarla a un refugio en Morelia, un lugar seguro con psicólogas maestras y otras niñas que también habían vivido lo indecible. Chabelita, con una madurez que dolía, dijo que no. Quiero quedarme aquí, con Eugenia. Quiero estudiar en la escuelita del pueblo. Claudia la miró con respeto. Entonces vamos a luchar para que puedas hacerlo sin miedo. La casa del doctor Sergio fue declarada lugar seguro por las autoridades estatales. Eugenia recibió permiso para convertirse en tutora legal de Chabelita. La comunidad poco a poco dejó de ver a la niña como la esposa de Tomás para verla como lo que siempre había sido, una niña. En la escuela los primeros días fueron difíciles. Algunos niños la señalaban, otros le hacían preguntas incómodas. Pero Chabelita caminaba con la cabeza alta. Cuando le preguntaban por su apellido, decía con firmeza: Isabel Ríos. Pero pronto me lo voy a cambiar. Con el tiempo comenzó a destacar en clases. Leía con fluidez, escribía con imaginación y tenía una curiosidad insaciable por la historia. Le fascinaban las heroínas como Leona Vicario o Carmen Cerdán. Un día escribió en una tarea: las mujeres también pueden ser valientes. No solo en los libros, también en los pueblos. Cuando cumplió 10 años, Eugenia organizó una pequeña fiesta. Hubo pastel de vainilla, piñata hecha a mano y canciones que hablaban de esperanza. Marina, la reportera, viajó desde Morelia solo para verla soplar las velas. ¿Qué pediste?, le preguntó. Que otras niñas no tengan que vivir lo que yo viví. Fue esa frase la que impulsó a Marina a escribir un segundo reportaje. Chabelita ya no tiene miedo. A partir de allí comenzaron a llegar donaciones, libros, ropa, útiles escolares. Incluso un arquitecto joven ofreció diseñar un aula especial en la escuela del pueblo con materiales sostenibles y espacio para talleres de arte. Le pusieron el nombre de Aula Isabel y en la entrada colocaron una placa que decía: aquí estudian las niñas que no se dejan vencer. El Aula Isabel se volvió más que un salón de clases.
Pronto fue refugio, biblioteca, sala de juegos y escenario de pequeños sueños. Chabelita, ahora de 10 años y medio, llegaba cada día con una libreta bajo el brazo y una nueva pregunta en los labios. ¿Quién inventó los aviones? ¿Por qué las mariposas monarca vienen desde Canadá? ¿Cómo se hace una ley? Eugenia, paciente como siempre, buscaba las respuestas con ella en libros, revistas o preguntando a los pocos universitarios que de vez en cuando pasaban por el pueblo. Una tarde el doctor Sergio, mientras le revisaba una muela floja, le dijo con tono divertido: «Te vas a comer al mundo, niña, pero primero cuida tus dientes». Chabelita rió. Era una risa limpia, como si el pasado se hubiera lavado con cada letra que aprendía, con cada día, sin miedo. Pero no todo era esperanza. En las sombras del pueblo aún quedaban heridas abiertas. Algunas familias murmuraban que la niña trajo problemas, que por su culpa don Tomás se fue, que el mundo está cambiando demasiado. El viejo don Melquiades, quien vendía veladoras frente a la iglesia, decía que las mujeres de ahora ya no obedecen como antes. A lo que Eugenia respondía sin alzar la voz: «Y qué bueno». En una reunión de padres donde se discutía la implementación de talleres extracurriculares, una mujer de mirada dura se levantó a decir: «¿Y por qué tenemos que escuchar a una niña como ella?». Todos saben lo que pasó. El silencio fue largo, hasta que Chabelita, desde su silla al fondo del salón, se levantó con la voz clara: «Lo que pasó fue que alguien me vendió y nadie dijo nada. Si quieren me callo, pero eso no cambia la verdad». Nadie respondió. Esa noche Eugenia le sirvió un vaso de atole y la abrazó con fuerza. «Lo que hiciste hoy fue valiente. ¿Y si no me quieren en la escuela? Entonces hacemos otra escuela». Claudia Morales volvió a visitarla en octubre, esta vez acompañada de una joven psicóloga llamada Estrella, quien trabajaba con niñas sobrevivientes de violencia. Pasaron 2 días con Chabelita, compartiendo juegos, ejercicios, historias. Al despedirse, Estrella le regaló un cuaderno con pastas rojas, para que escribas lo que quieras. Historias, recuerdos, sueños. A veces escribir es como respirar cuando falta el aire. Chabelita empezó esa noche. En la primera página escribió: «Me llamo Isabel. Cuando tenía 9 años me obligaron a casarme. No sabía qué era un matrimonio, pero sí sabía que no quería. Ahora tengo 10 años y medio. Me gustan los libros, las palabras largas y los mangos con chile. A veces me da miedo que alguien vuelva por mí, pero también me dan ganas de gritar que estoy viva y que no me voy a rendir. Nunca». El cuaderno se convirtió en diario, luego en cuentos breves, después en cartas a nadie y a todos. Eugenia, que leía con permiso, solo cuando Chabelita se lo permitía, notaba cómo los relatos iban cambiando. Al principio eran oscuros, llenos de casas sin ventanas y niñas con los ojos tristes. Luego aparecieron faroles, maestras con alas, niños que construían puentes con palabras. Un día, escribió una historia sobre una niña que viajaba en un tren invisible, dejando atrás pueblos donde nadie la escuchaba. En cada parada, recogía a otras niñas hasta que eran tantas que el tren ya no podía ocultarse. Lo pintaron de colores y lo convirtieron en una escuela rodante. «¿Qué nombre le pondrías al tren?», preguntó Eugenia. «El tren de las que sí pueden», respondió Chabelita. A finales de año llegó al pueblo una invitación inesperada. La Secretaría de Cultura del Estado organizaba un concurso infantil de narrativa. Marina, la reportera, había enviado uno de los cuentos de Chabelita con su permiso bajo seudónimo. El cuento del tren de las niñas fue seleccionado como uno de los finalistas. El evento sería en Morelia, con ceremonia de premiación incluida. Cuando Eugenia se lo dijo Chabelita, solo preguntó: «Tengo que hablar frente a todos». «Solo si quieres, pero si no hablas tú, van a hablar ellos.
y nadie puede contar tu historia mejor que tú. El viaje a Morelia fue una aventura. Era la primera vez que Chabelita salía del pueblo. Todo le parecía gigantesco: los semáforos, las avenidas, la catedral con torres que tocaban el cielo. Se hospedaron en la casa de una amiga de Claudia, en una habitación con colchas limpias y ventanas sin rejas. El día del evento, Chabelita se puso un vestido azul que Eugenia le había cosido con retazos de tela donada. En el escenario, con el corazón en la garganta, leyó el primer párrafo de su cuento. Cuando terminó el auditorio entero, guardó silencio unos segundos y luego aplaudió de pie. No ganó el primer lugar, pero recibió una mención honorífica y un diploma firmado por el gobernador. Marina escribió al día siguiente: una niña de la sierra alzó la voz y todo un estado la escuchó. De regreso en San Pedro, la gente los recibió con pan y aplausos. Los niños querían ver el diploma, tocarlo, sentir que era de todos. Chabelita se lo entregó a la directora de la escuela para colgarlo en el aula Isabel. No me pertenece, dijo. Esto es para todas. Esa noche, mientras veían las estrellas desde el patio de la clínica, Eugenia le preguntó qué quería ser de grande. Yo pensé que quería ser escritora, pero creo que quiero ser muchas cosas: maestra, doctora, defensora mecánica, o tal vez alguien que inventa trenes invisibles para niñas como yo. Sergio rió. Tienes tiempo para decidir, pero ya eres muchas de esas cosas. Y aunque aún faltaban heridas por sanar, caminos por recorrer y más batallas que pelear, algo en Chabelita, algo profundo y luminoso, ya había florecido para siempre. Los primeros meses del nuevo ciclo escolar trajeron lluvias tempranas. En las tardes, los niños corrían bajo el aguacero por el patio de tierra de la escuela, riendo y resbalando con los guaraches llenos de lodo. A veces los rayos iluminaban por segundos el aula Isabel, donde Chabelita se quedaba leyendo hasta que Eugenia la llamaba para cenar. El pueblo había cambiado. No del todo, no profundamente, pero algo en el aire era distinto. Las niñas hablaban más fuerte. Algunas madres se reunían para tejer y contar historias propias, y los hombres, aunque aún guardaban silencios, bajaban la mirada al pasar junto a Chabelita, como si reconocieran en ella algo que no se atrevían a nombrar. Una tarde, Claudia Morales volvió con una noticia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos había aprobado un programa piloto de acompañamiento legal y psicológico para niñas de zonas rurales. Querían establecer una sede en San Pedro y le ofrecieron a Eugenia coordinarla. Quiero que tú seas la primera orientadora. Chabelita, dijo Claudia, no como víctima, sino como guía. Chabelita parpadeó. Pero aún soy una niña. Justo por eso, porque las otras niñas van a escucharte, porque tú sabes cómo se siente. Después de pensarlo unos días, aceptó. Y así nació el Centro Flor de Maíz, en una pequeña casita junto a la iglesia donde antes vivía el sacristán. Con ayuda del gobierno y voluntarios, pintaron las paredes de amarillo y verde, pusieron colchonetas, pizarras, cuentos ilustrados, crayones y un cartel en la entrada. Aquí nadie te obliga a nada. Aquí se escucha. Chabelita comenzó a ir los sábados, sentándose en círculo con otras niñas que llegaban tímidas, sin saber si reír o llorar. Les hablaba de libros, de palabras difíciles, de cómo se escribe un cuento, pero también les hablaba de miedo, de silencio, de cómo pedir ayuda. Una niña de 8 años llamada Florencia, que apenas sabía escribir su nombre, le susurró un día: «Mi tío me toca cuando mamá no ve». Chabelita no respondió con gritos ni gestos, solo tomó su mano. Luego, con el protocolo aprendido de Eugenia, activaron el canal de denuncia. El caso de Florencia fue el primero de muchos. «Ya no quiero que me digan valiente», le confesó Chabelita a Marina una noche que volvió al pueblo. «Solo quiero ser una niña normal».
Y eso es precisamente lo valiente, respondió la reportera. Buscar la normalidad donde antes solo hubo dolor. La noticia del Centro Flor de Maíz llegó a oídos de la Universidad Pedagógica Nacional. Un profesor de educación rural, el doctor Luis Castañeda, viajó al pueblo para conocer el proyecto. Quedó tan impresionado que ofreció una beca especial para que Chabelita estudiara cuando llegara el momento la licenciatura en Pedagogía Comunitaria. «Pero yo no he terminado ni la secundaria», dijo entre risas nerviosas. «Tienes años luz de experiencia, Isabel. Cuando llegue el día, las puertas estarán abiertas». A veces Chabelita aún soñaba con la casa de don Tomás, con las paredes grises, la cama enorme, el olor agrio del mezcal. Pero al despertar, ya no sentía el mismo miedo. Solo una tristeza suave, como si todo hubiera pasado en otra vida. Una tarde, mientras revisaba cuentos con Eugenia en el patio, recibió una carta. Era de la Fundación Niñez Libre, una organización internacional que había leído sobre ella en el reportaje de Marina. Querían invitarla a la Ciudad de México a participar en un encuentro nacional de jóvenes defensoras de los derechos de la infancia. «Van a venir niñas de todo el país», decía la carta. «Tú serás una de las voces principales». La propuesta causó revuelo. Eugenia no estaba segura. Sergio temía que fuera demasiada presión. Pero Chabelita fue clara. «Voy a ir. No por mí, por las que aún no pueden hablar». El viaje a la capital fue como entrar en otro planeta. El metro, los edificios, la gente que caminaba sin mirarse. Chabelita compartió habitación con 3 niñas, una de Oaxaca, otra de Chiapas y una más de la periferia de Monterrey. Cada una con su historia, su lucha, su forma de sobrevivir. En el encuentro al principio no habló. Observó, anotó, pensó. Pero en la última jornada, cuando se abrió el micrófono para las participantes, caminó hasta el frente y dijo: «Yo vengo de un pueblo donde una niña puede ser vendida sin que nadie diga nada. Pero también vengo de un pueblo donde una mujer me enseñó a leer y otra me enseñó a defenderme. Ahora yo quiero enseñarles a otras, para que ninguna más tenga que casarse sin saber qué es el amor». Las palabras no fueron aplaudidas como en un acto de teatro, fueron escuchadas, y eso fue más poderoso. Una semana después de su regreso, recibió otra carta. Esta vez no tenía membrete oficial, ni firma digital, ni logos. Era una hoja doblada dentro de un sobre sin remitente. Solo decía: «Yo fui como tú, pero nunca me atreví a hablar. Gracias por hacerlo por todas». C. Chabelita la guardó en su caja de madera, junto con sus dibujos, cartas, cuentos y retazos de aquel vestido azul que usó en Morelia. Al cumplir 11 años, Chabelita no pidió regalos, pidió libros. Eugenia le regaló una enciclopedia vieja que habían traído de una feria en Zitácuaro. Sergio le obsequió una lupa para ver más allá de lo que se ve. Claudia le envió desde Morelia una copia firmada del Código de Derechos de la Niñez Mexicana. Y Florencia, la niña del Centro Flor de Maíz, le regaló un dibujo. En él Chabelita aparecía con una capa de colores y un lápiz gigante en la mano. Abajo decía: «Isabel, la que pelea sin pegar». Ella lo colgó en la pared de su cuarto, justo al lado del espejo que Eugenia había puesto años antes. Cada mañana, al verse reflejada, ya no veía a la niña asustada del vestido blanco. Veía a Isabel con el cabello largo y la espalda recta. Veía a una niña que no fue propiedad de nadie, que aprendió a nombrar lo que le hicieron y a no dejar que eso la definiera. Faltaba mucho por andar, pero ella ya caminaba con paso firme, con el cuaderno rojo siempre cerca y un mensaje claro para todas las que vinieran detrás: «No estás sola». En San Pedro de la Cañada las estaciones pasaban como páginas lentas de un libro viejo. Las jacarandas florecían cada abril con su morado vibrante y el río,
aunque cada vez más seco, seguía marcando el ritmo de los días. Chabelita, ya con 11 años cumplidos, y una altura que le empezaba a cambiar la voz, caminaba hacia la escuela, cada mañana, con una libreta bajo el brazo y la mirada fija en el horizonte. Habían pasado 2 años desde aquella boda que nunca debió ser. 2 años desde que su vida cambió por completo. Ahora en la comunidad la gente se refería a ella con respeto. Las niñas más pequeñas la buscaban en los recreos. Los maestros le pedían que ayudara a explicar algunos temas difíciles. Incluso los adultos, que antes la miraban con desconfianza, ahora la saludaban con una sonrisa tímida y un buenos días, Isabel. Eugenia seguía siendo su refugio. Cada noche después de cenar, se sentaban a leer juntas. Un libro de historia, un cuento de Ángeles Mastretta o poemas de Rosario Castellanos. Chabelita ya no solo leía, también escribía. Tenía 3 cuadernos llenos de relatos, pensamientos, recuerdos y preguntas. Algunas eran cartas que nunca enviaría. Otras cuentos de niñas valientes que salvaban a otras niñas con palabras mágicas o dibujos en la tierra. Una tarde de mayo, Sergio volvió a casa con una propuesta inesperada. Van a abrir una secundaria rural en el municipio. Quieren hacer un grupo especial para niñas que dejaron la primaria por distintas razones y quieren que tú des un taller. Yo, ¿taller de qué? De escritura, de lectura, de vida si se puede. Chabelita pensó en silencio, luego asintió. Quiero hacerlo. Esa fue su primera experiencia frente a un grupo. 8 niñas entre 12 y 15 años que al principio no hablaban ni levantaban la vista. Algunas eran madres, otras habían sido sacadas de la escuela para trabajar. Pero poco a poco, con cuentos, canciones y ejercicios, empezaron a confiar. ¿Por qué quieres ayudarnos?, le preguntó una de ellas. Luz Helena, una tarde. Porque alguien lo hizo por mí. Porque cuando nadie me escuchaba, una mujer me dijo que sí valía. El grupo creció. Las maestras pidieron que el taller fuera permanente. Y aunque a veces Chabelita se sentía abrumada, seguía adelante. Sabía que cada palabra contaba. El Centro Flor de Maíz también seguía activo. Recibía visitas de psicólogas, activistas, periodistas, incluso una diputada local llegó un día tomándose fotos frente al cartel. Pero lo más importante para Chabelita eran las niñas que entraban con miedo y salían con ganas de aprender. Una tarde recibió una carta certificada. Era de un juzgado de Morelia. Al abrirla, leyó que su cambio legal de nombre había sido aprobado. Ya no sería Isabel Ríos Cortés. Ahora su acta diría Isabel Maíz Morales. Tomó el apellido de Eugenia y de la flor que la había salvado. Lloró, no de tristeza. Lloró porque por fin sentía que su historia le pertenecía. En agosto, mientras los cielos tronaban con la llegada de las lluvias, Eugenia enfermó. Al principio fue solo tos, luego fiebre, luego días enteros sin levantarse. Sergio hizo todo lo posible, pero ya era una mujer mayor. Su cuerpo no aguantó más. La noche que Eugenia murió, Chabelita se sentó junto a su cama y le leyó el mismo cuento que ella le había contado la primera vez, el de una niña que plantaba palabras en la tierra y cosechaba árboles de luz. Gracias por sembrarme, maestra, susurró entre lágrimas. Te prometo que no me voy a marchitar. El funeral fue sencillo pero hermoso. Docenas de niñas y niños soltaron globos blancos en la plaza. Chabelita, con voz temblorosa, leyó un poema que escribió esa misma mañana. Hablaba del amor sin condición del cobijo, de cómo alguien puede ser madre sin haber parido, solo abrazando con firmeza y ternura. Después de ese día, algo cambió. Ya no era solo la niña que había sobrevivido, era la heredera de un legado. Meses después, una periodista de un canal nacional llegó al pueblo. Había escuchado sobre la historia de Chabelita y quería grabar un documental.
Al principio ella dudó. No quería volver a ser la niña obligada a casarse. Pero entonces pensó en todas las que aún vivían en silencio. Está bien, pero quiero contar mi historia completa. No solo lo que me pasó, también lo que soy ahora. Y así lo hizo. Se grabaron imágenes en el aula Isabel, en el centro Flor de Maíz, en la biblioteca improvisada de la secundaria rural. Salió en televisión nacional, en redes sociales, en foros educativos. Recibió mensajes de todas partes del país. Algunos eran de niñas como ella, otros de mujeres adultas que por fin se atrevían a hablar. Un mensaje decía: yo tenía 10 años cuando mi padre me vendió. Nunca se lo conté a nadie. Hoy, después de ver tu historia, lo escribí por primera vez. Gracias, Isabel. Un año después, al cumplir 12, Isabel fue nombrada representante juvenil en el Consejo Estatal de Protección a la Niñez. Cada mes viajaba a Morelia para participar en sesiones donde hablaban de leyes, presupuestos y políticas públicas. No siempre entendía todo, pero cuando hablaba todos escuchaban. Una vez, frente a funcionarios, dijo: si van a escribir leyes para niñas como yo, empiecen por escucharnos. No somos estadísticas, somos historias vivas. Esa frase fue replicada en notas, discursos y hasta en un mural que pintaron en la secundaria rural de su región. La última página del Diario Rojo la escribió un atardecer sentada bajo el árbol de huizache que Eugenia había plantado en el patio. Hoy terminé este diario, no porque ya no tenga cosas que contar, sino porque ya no necesito esconderlas en papel. Ahora las llevo conmigo, en mi voz, en mis pasos, en mis manos. Soy Isabel Maíz Morales. Y no me olviden, las niñas como yo no pedimos lástima, pedimos justicia y también ternura. El cielo de San Pedro de la Cañada amaneció gris ese lunes. El viento arrastraba hojas secas por las calles de tierra, y en la plaza los perros callejeros buscaban cobijo bajo los puestos vacíos de frutas. Isabel Maíz Morales, con 12 años cumplidos, caminaba hacia el centro Flor de Maíz con paso sereno, llevando bajo el brazo una caja de cartón envuelta en periódico viejo. Dentro estaban los recuerdos de Eugenia, su cuaderno de recetas, una fotografía en blanco y negro, donde aparecía de joven, con trenzas largas y una mirada desafiante, y una carta que nunca había leído en voz alta. Sergio la encontró entre las cosas de su esposa y se la entregó semanas después del entierro. Isabel la guardó sin abrir durante un mes. Esa mañana, al llegar al centro, se sentó sola en la pequeña biblioteca y por fin la leyó. Isabel, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. No quiero que llores. Quiero que te acuerdes de lo que te dije tantas veces. Las raíces que crecen profundas no se quiebran con el viento. Tú ya eres raíz de muchas cosas. No dejes que el dolor te encoja. Hazlo semilla. Cerró los ojos. Respiró hondo. Guardó la carta dentro de su diario nuevo, uno de tapas verdes que había empezado tras llenar el rojo, y se puso a preparar el taller del día. Ese lunes llegaban 3 niñas nuevas. Una de ellas, Natalia, de solo 7 años, venía desde un rancho a 2 horas del pueblo. Había escapado con su madre de una casa donde el tío intentó venderla a un vecino a cambio de 2 vacas. Isabel no preguntó detalles. Solo le ofreció un crayón y una hoja en blanco. Dibuja lo que quieras, le dijo. Natalia dibujó una montaña con una casa arriba y en la casa una niña mirando por la ventana con los brazos abiertos. ¿Eres tú?, preguntó Isabel. Natalia asintió sin hablar. Entonces vamos a ayudarte a que esa niña pueda salir. Los meses siguientes fueron los más exigentes que Isabel había vivido. Entre la secundaria, los viajes a Morelia, el trabajo en el centro y las cartas que empezaba a recibir desde otras regiones del país,
Apenas tenía tiempo para descansar, pero no se quejaba. Decía que el cansancio era señal de que estaba viva, que el silencio que antes la rodeaba había sido mucho más pesado. Un día recibió una invitación desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Querían que participara en un congreso de educación rural contando su experiencia como formadora comunitaria. Isabel dudó. No se sentía lista, pero Sergio, que ahora había asumido la tarea de acompañarla como padre adoptivo, la animó. Hay cosas que tú sabes mejor que muchos doctores en educación, porque las viviste, porque las doliste, viajaron juntos. En la universidad, frente a académicos, maestros y estudiantes, Isabel habló con firmeza. Contó su historia, pero no como víctima. Habló de sus maestras, de su cuaderno rojo, del tren de las niñas invisibles, del aula Isabel, del centro Flor de Maíz, de las otras niñas que ahora la llamaban profe. Yo no vengo a decirles cómo enseñar. Solo vengo a recordarles que a veces la primera lección que una niña necesita no es el abecedario, sino saber que no está sola. Los aplausos no fueron inmediatos. Hubo un silencio profundo, respetuoso, como si nadie se atreviera a romper la fuerza de sus palabras. Luego sí llegaron los aplausos, largos, de pie. Isabel no lloró, pero esa noche en la habitación de huéspedes donde dormía con Sergio, escribió en su nuevo diario: «Hoy hablé sin miedo, y nadie intentó callarme. Es el día más importante de mi vida». Al regresar a San Pedro, algo empezó a germinar. No era visible al principio, pero se sentía. En las casas las niñas colgaban dibujos de flores con sus nombres. Las maestras pedían a las madres que asistieran a círculos de lectura. En la plaza, alguien pintó en la pared de la tiendita de Don Melquiades una frase que Isabel había dicho en la universidad: «Las niñas no son propiedad, son promesa». El viejo Melquiades quiso borrarla, pero nadie lo dejó. Incluso la iglesia empezó a cambiar. El padre Ramón, que durante años había bendecido bodas sin mirar las edades, ahora hablaba en sus homilías de dignidad, de escuchar a los niños, de proteger la inocencia. «Yo también aprendí», le dijo a Isabel un día, «y te lo debo». Ella solo respondió: «No me lo debes a mí, debías aprenderlo desde siempre». A finales de ese año, se inauguró una nueva sede del Centro Flor de Maíz en un pueblo vecino. Isabel fue invitada como madrina simbólica. Durante la ceremonia, una niña de 9 años se acercó y le regaló una pulsera hecha con hilo y Shakira. «Mi mamá me contó tu historia. Ahora yo quiero ser como tú». Isabel sonrió. «No seas como yo, sé como tú, pero sin miedo». Una mañana de enero, el doctor Sergio entró a la cocina mientras ella preparaba avena. Le dejó una carta sobre la mesa. «Es de la Universidad Pedagógica. Te están ofreciendo una beca completa para cuando termines la secundaria». Isabel la abrió sin respirar. Leyó despacio. Luego la puso sobre la mesa, se secó las manos en el delantal y dijo con calma: «Voy a ir. Y voy a volver, porque lo que estamos sembrando no se queda en mí». Sergio le puso una mano en el hombro. «Eres más fuerte de lo que fuiste, pero sobre todo más libre». Esa noche, Isabel escribió en la primera página de su nuevo cuaderno, esta vez de tapas negras: «Hoy entendí que mi historia no es un camino que se cierra, es una vereda que otras van a seguir. Ya no me duele recordarla. Me duele más que otras aún no puedan contar la suya. A ellas les dejo mi voz, a ellas les ofrezco mi sombra para que encuentren su propia luz». Y así, con 12 años, Isabel Maíz Morales ya no solo era la niña que sobrevivió, era raíz, era faro, era maestra de esperanza en un mundo que por fin empezaba a escuchar. Pasaron 3 años.
En San Pedro de la Cañada, los amaneceres seguían oliendo a café de olla y tierra mojada. El tren nunca llegó, pero el pueblo ya no era el mismo. La tiendita de don Melquiades tenía una estantería con libros para préstamo. El aula Isabel era ahora una pequeña biblioteca pública con conexión a Internet donada por una universidad. El Centro Flor de Maíz contaba con 2 psicólogas, una abogada y una red de madres voluntarias que preparaban comida caliente para las niñas que venían de comunidades lejanas. Isabel tenía 15 años. Usaba pantalones de mezclilla, una mochila bordada por ella misma y una voz firme que ya nadie interrumpía. Vivía aún con el doctor Sergio, quien la apoyaba como padre, pero la trataba como lo que era una mujer joven, con conciencia y rumbo. Por las tardes, Isabel caminaba hasta la secundaria rural para dar su taller de lectura crítica. Les hablaba de justicia social, de historia de las mujeres en México, de cómo identificar violencia en casa y cómo pedir ayuda. A veces usaba cuentos, a veces solo escuchaba, porque entendía que antes de hablar hay que aprender a quedarse callada sin volverse cómplice. Una de las niñas más activas del grupo era María Antonieta, una adolescente bajita y despierta que escribía poesía en servilletas. Una tarde, cuando Isabel hablaba sobre el consentimiento, María levantó la mano. «Profe, ¿usted cree que algún día los hombres nos van a respetar sin que tengamos que pelear tanto?» Isabel la miró. Luego dijo: «No lo sé. Pero mientras eso llega, vamos a aprender a defendernos. Y cuando se cansen de que sepamos tanto, entonces tal vez empiecen a escucharnos». Ese año, Isabel fue invitada a participar en un programa nacional para formar lideresas juveniles. Viajó a Oaxaca, Chiapas y a la Ciudad de México. Conoció a otras adolescentes que estaban cambiando sus pueblos, organizando huertos escolares, creando podcasts, defendiendo causas ambientales o denunciando violencia sexual. En cada encuentro, Isabel llevaba consigo su diario verde, su historia, su acento de tierra caliente y la memoria de Eugenia. Se convirtió en referente, pero no por lo que vivió, sino por lo que eligió hacer con eso. En una entrevista para una televisora nacional le preguntaron: «¿Cuál es tu sueño, Isabel?». Ella respondió sin titubear: «Una escuela para niñas, no una cualquiera. Una donde aprendan a leer el mundo, no solo los libros. Donde se les enseñe que su voz es suya y que nadie puede callarla ni comprarla». A los 16 terminó la secundaria con honores. La comunidad organizó una ceremonia especial para ella. Le regalaron un árbol de limón que plantó frente al Centro Flor de Maíz. En la placa de madera decía: «Aquí sembramos lo que otros quisieron arrancar». Esa noche, en el patio de la clínica, Isabel le dijo a Sergio: «Me voy a Morelia, a estudiar pedagogía. Ya es hora». Sergio solo asintió. Le puso en la mochila el pañuelo azul de Eugenia y un pequeño cuaderno de tapas marrones. «Para que sigas escribiendo lo que vas a vivir». Morelia era otra cosa. Gente, ruido, autos, edificios con historias que no cabían en un solo libro. Isabel se sintió pequeña al principio, pero no sola. Compartía cuarto con otras 3 jóvenes, una de Michoacán, otra de Guerrero y otra de Veracruz, todas con pasados duros y ganas de cambiar algo. En clase Isabel hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras se quedaban en el aire como verdades recién sembradas. Su profesor de filosofía de la educación le preguntó un día: «¿Por qué estás aquí?». «Porque quiero que ninguna niña tenga que salvarse sola». Durante el segundo año de carrera, regresó por primera vez a San Pedro durante las vacaciones. Había cambiado. Ya no caminaba como quien teme, caminaba como quien regresa a cuidar lo que ama. María Antonieta la esperaba en el centro.
Ya tenía 17 y ahora dirigía el taller de poesía. Le mostró un cartel que habían pintado juntas. Isabel volvió, pero nunca se fue. Ese verano, con el apoyo de una fundación educativa, Isabel comenzó a levantar el proyecto que había soñado, una escuela de formación para niñas defensoras rurales. No solo una escuela con aulas y pizarras, sino con cocina, huerto, radio comunitaria, salón de bordado, área de lectura libre y un pequeño albergue. Sergio ayudó con los permisos, Claudia Morales con la parte legal. Marina, la periodista, escribió una crónica que movilizó donaciones de todo el país. Cuando colocaron la primera piedra, Isabel tenía 17 años. Llevaba una blusa blanca bordada por las mujeres del pueblo y las sandalias gastadas con las que había caminado por tantos tribunales, plazas, talleres y congresos. «Esta escuela no es mía», dijo al micrófono frente a más de 200 vecinos. «Esta escuela es de las que aún no saben que pueden cambiar su destino. Aquí van a descubrirlo». Un año después, en septiembre, la escuela abrió. Se llamó Escuela Comunitaria Eugenia Morales, en honor a quien plantó la primera semilla. Isabel, ahora oficialmente profesora Maíz, inauguró el primer ciclo escolar con 53 niñas de entre 6 y 15 años. Muchas eran hijas de jornaleras, niñas indígenas, niñas que habían dejado de estudiar por cuidar hermanos o trabajar en el campo. El primer día les preguntó: ¿quiénes de ustedes han sentido miedo? Todas alzaron la mano. ¿Y quiénes quieren aprender a vivir sin miedo? Las manos volvieron a levantarse, esta vez con fuerza. Entonces, vamos a empezar. En su oficina, donde colgaba una fotografía de Eugenia sonriendo junto a una joven Isabel de 10 años, había una frase escrita con gis en el pizarrón: ninguna niña nace para callar, todas nacen para florecer. Una tarde María Antonieta se acercó con una caja llena de cuadernos usados. Son de las niñas, historias, poemas, dibujos, sueños. Isabel los hojeó en silencio. Luego abrazó a María con fuerza. Todo valió la pena, ¿verdad? Cada página, Isa, cada una. Esa noche, bajo el mismo árbol de limón que ella misma había plantado años atrás, Isabel escribió en su cuaderno marrón: hoy abrimos la escuela que soñé, no para salvar a nadie, sino para que cada niña aprenda a salvarse con otras, para que la voz que me devolvieron ahora sea puente, sombra, refugio, semilla. Aquí por fin estoy completa. Y en algún lugar entre la tierra sembrada y los sueños cumplidos, una anciana con trenzas largas y voz de maestra sonreía, sabiendo que su legado ya no era recuerdo, era futuro.